La Semana Santa es una de las celebraciones de mayor arraigo en México. Además de ser uno de los periodos de descanso más esperados, es una época simbólica que fusiona la reflexión religiosa con la rica diversidad cultural de nuestro país. Es una de las conmemoraciones más importantes para la Grey Católica mexicana, pues rememora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Además, la Semana Santa mantiene y difunde nuestras tradiciones y folclore. Conjuga el sincretismo religioso con la incorporación de otras costumbres, difundiendo la creatividad de las comunidades. Dada la diversidad cultural que tenemos en México, las representaciones, procesiones y rituales varían entre los estados. Sin embargo, todas mantienen elementos tradicionales, con danzas, bailes, alfombras de aserrín, vigilias, ceremonias indígenas y una amplia variedad gastronómica. Este periodo adquiere un profundo significado que fortalece nuestra identidad colectiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Estamos prácticamente en Jueves Santo y Jueves de Sociedad aquí en Diálogos. Gracias. Saludo antes que otra cosa a mis compañeras. Romina Barrera, ¿cómo estás? Muy contenta, Pati, de estar con ustedes este Jueves Santo, que para muchos pues es de descanso, de vacaciones, de disfrutar. Y nosotras vamos a disfrutar mucho, hacerles la compañía y hacer con ustedes este recorrido mágico por las tradiciones, la cultura, la gastronomía de nuestro México. Así es, sin duda que es un día pues en el que muchos y muchas están en sus casas precisamente descansando. Y bueno, pues vamos a hablar de cómo se conmemora la Semana Santa en nuestro país y ya veíamos en la introducción. La verdad es que resulta siempre impresionante ver toda esa fusión que hay de lo que es la tradición católica y nuestra cultura, la cultura de los pueblos, de las comunidades, en fin, de eso le estaremos hablando el día de hoy. Y presento también con muchísimo gusto a mis compañeras de lengua de señas, Magdalena Alejo, Jimena Raya y Lía Vadillo. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotras en Diálogos en Confianza. Y bueno, voy a presentar a nuestro panel de expertos que están pues en pleno Jueves Santo, pero aquí para hablarles precisamente a ustedes de esta conmemoración. Empiezo con la doctora María Angélica Galicia. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Hola, gracias. Ay, doctora, muchas gracias por haberse dado su tiempo. No, con gusto. Está también el maestro Miguel Díaz Flores. Él es licenciado en Ciencias Religiosas y maestro en Teología. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Y saludo con muchísimo gusto al maestro Gustavo Guerra. Él es historiador de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. También les apreciamos mucho que estén, pues sí, en Jueves Santo. No, seguramente no fue fácil, pero bueno, porque mucha gente está de vacaciones, está descansando, en fin. Pero lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿qué se conmemora en la Semana Santa, doctora? Desde la religión cristiano-católica, pues es esta idea de la pasión de Cristo, todo el proceso desde que lo toman preso hasta su crucifixión, ¿no? Eso se conmemora. Desde otras visiones, pues tiene que ver con una situación de descanso de la tierra, ¿no? Se termina la cebada, bueno, se recoge la cosecha de cebada, se recoge la cosecha de trigo, ¿no? Y bueno, había una gran forma de celebrar con mitotes, ¿no? En España, por lo menos, ¿no? ¿Por qué con mitotes, doctora? Bueno, es que era más una fiesta, o se genera de una fiesta pagana, para convertirse en fiesta cristiana, pero que tiene una base agrícola, la tiene. Maestro. Sí, ya siguiendo con lo que dice la doctora, la Semana Santa, digamos, comprende desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, ¿no? Todos esos días donde se va a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esta es desde el pensamiento cristiano católico. Y recordemos que la Semana Santa se celebra siempre después de la primer luna llena
de primavera, ¿no? Así Entonces, por eso se mueve, por eso tiene este movimiento, puede ser en marzo, puede ser en abril, como nos tocó precisamente hoy, que estamos, Claro. celebrando ya estos 3 días, que se le conocen como el Triduo Pascual, y donde se va a conmemorar la aprehensión, ¿no? Esta pasión, muerte y la resurrección de Jesús, que es lo que vamos a estar dialogando en este programa. ¿Y qué tan arraigada está esta conmemoración de Semana Santa en nuestro país, maestro? Pues para hablar de qué tan arraigado está, tenemos que remontarnos a la época virreinal, cuando viene precisamente todo el proceso de evangelización que inician los 12 franciscanos. Ya de entrada, desde que llegaron 12 franciscanos, vieron ellos que su misión era divina, porque pues, ¿cuántos eran los apóstoles de Jesús? Eran 12 y llegaron 12 frailes franciscanos. Una vez que empieza la evangelización, se les empieza a enseñar a los indígenas la importancia de quién es Cristo, porque ahí también empezaba un juego inclusive con la cuestión de si tienen alma los indígenas, no tienen alma. Entonces fue la mejor manera de enseñarles de que todo aquel que cree en Cristo tiene un alma. Inclusive después vamos a encontrarnos los diálogos de Fray Bartolomé de las Casas delante del rey Carlos V para reconocer al indígena que sí tiene un alma. E inclusive los conventos que se fundan en la Nueva España desde el siglo XVI, llámese franciscanos, dominicos, agustinos, empezaron a colocar capillas posas que eran fundamentales para lo que era la procesión de la Semana Santa. Capillas posas en las cuales se detenían, hacían una misa y pasaban a la siguiente, hacían otra misa, así sucesivamente, hasta que se completaba precisamente lo que era el Vía Crucis. Pero hay que destacar que esta celebración en su momento, como lo han mencionado tanto la doctora como el maestro, eran ceremonias muy solemnes. No eran ceremonias de alegría como hoy lo vemos. Eran extraordinariamente muy solemnes y en completo silencio. Pues interesante, sin duda, esta transformación que ha tenido esta conmemoración de la Semana Santa a través de la historia de nuestro país, doctora. Sí, de hecho es interesante lo que se está mencionando aquí porque hay una, ¿cómo se le llamaría esto? Son tradiciones que se pudieron equiparar con algunas prácticas. Pensemos que allá era una fiesta agrícola, aquí también. Eran periodos en el momento en el que se descansa en la tierra o se ara para poder sembrar la semilla de maíz, ¿no? Cuando allá es trigo y cebada, aquí es de maíz, ¿no? Pero no había, no era no era un periodo en el calendario mesoamericano tan significativo como lo son las semillas, por ejemplo, la bendición de semillas, que también tiene su igual aquí en Mesoamérica, ¿no? En lo que era Mesoamérica, con el sacrificio de niños y el Día de la Candelaria, ¿no? Y así cada una de las fiestas más significativas, la Santa Cruz, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí pudo equipararse y pudo darse el proceso sincrético, porque Claro. dejaban los frailes que festejaran como ellos sabían, diría Motolinía, con todos los primos y todas las primores, con Sí. todos los primos y toda la Claro. algarabía que ellos conocen, ¿no? Y que bueno, pues el sincretismo es parte muy particular de nuestra cultura mexicana, que ha permitido sin duda esta mezcla de tradiciones, esta mezcla de costumbres, en fin, maestro. Sí, y las costumbres en esta festividad vienen desde antes, como dice la doctora, por ejemplo, desde el cristianismo católico, sus raíces son judías, ¿no? Entonces la Pascua tiene este precedente de la liberación de Israel cuando fueron esclavos en Egipto, ¿no? Claro. Esta comida pascual de la que se habla la última cena de Jesús, ¿no? Que se celebra precisamente el día de hoy, ¿no? Se celebra la última cena o se conmemora
Entonces, vamos viendo cómo se van juntando elementos culturales, elementos religiosos, elementos que se van adaptando a cada una de las etapas, y en este caso en el cristianismo, pues esa Pascua, que ahora ya no va a ser el cordero, digamos, que comen los judíos, sino que se transforma y es ahora Jesús. Entonces, desde el pensamiento religioso, entonces Jesús toma el lugar del cordero y le da otro simbolismo, que es también el simbolismo que llega hasta nuestros días en el cristianismo. Jesús el cordero. Entonces, vean cómo se van adaptando, pues, cultural, tradicionalmente, religiosamente, y se van uniendo para hacer las fiestas, digamos, en este sentido de esta semana, ¿no? Así es, porque finalmente, por ejemplo, México, que es un país que se caracteriza precisamente por esa algarabía, esa fiesta, mucha gente en esta Semana Santa pues disfruta, además de tener un significado religioso de que lo puede tener cada persona, ¿no? Sí, lo singular es esto, en el calendario mesoamericano, el periodo de Semana Santa es periodo del crecimiento y peticiones de lluvia, pero se junta hasta mayo, peticiones de lluvia, pero está hueco, ¿no? Marzo, abril, hay un pequeño hueco que es el que aprovecharon o el que aprovechó así el cristianismo católico, y por eso es que la fiesta es exclusivamente para Jesucristo, ¿no? Es exclusivamente, no tiene te digo, otra relación con otros espacios, ¿no? Más que la cuestión astronómica que comentaba el compañero, ¿no? Pero esta solemnidad, esta seriedad se la da la imposición. Aquí sí, esta fiesta es una fiesta de imposición. Bueno, esta celebración, perdón, es una celebración de imposición del cristianismo católico, ¿no? Bueno, vamos precisamente a ver qué opinan las personas sobre lo que significa para ellas precisamente la Semana Santa. La Semana Santa representa para mí un momento de paz, de armonía, de amor, de agradecimiento, porque es culturalmente en el mundo, es una época que tenemos que celebrar y dar gracias porque hubo alguien que dio su vida por nosotros. Para mí, semana de descanso completamente y de pasar tiempo con mi familia, básicamente. No hacemos nada religioso, antes sí practicamos, pero ya no, ya es completamente para todos descanso. Semana Santa representa semana de paz, de tranquilidad, de conexión con Dios, espiritualidad, conectarnos con el ser superior que nos dio la vida, nos dio este mundo, aunque esté malo, pero Él nos lo dio, que nosotros lo dañamos es otra cosa, pero es unión con Dios. Para mí es la unión con Dios. Es el reconocimiento de nuestra fe y el reconocer los sacrificios que hizo Cristo por nosotros. Pues que hay que estar con la familia y compartir para disfrutar con la familia. Es un tiempo de compartir en familia. Pues qué interesante, maestro. Justo hablaban de que esta conmemoración de Semana Santa sirve para la unión familiar, para convivir en familia. Así es. Y esta convivencia que se da puede ser desde lo religioso o desde lo cultural, desde la tradición. Es decir, si bien digamos que ya decía la doctora, lo engloba lo religioso y está puesta por lo religioso, hoy en lo cultural es un momento para que las familias se reúnan, para que las familias compartan, para que las familias pasen tiempo juntas. En nuestra ciudad, ¿no? Estamos en la Ciudad de México, pues la vida es muy rápida, la vida es muy acelerada, y estos espacios que son de vacaciones, los periodos están en las escuelas son de vacaciones, y en muchos lugares, en muchos trabajos también dan estos días. Entonces, sí, claro, se va juntando pues esta armonía para convivir, para compartir familiarmente, ya hacia dentro de las casas o hacia afuera, en el sentido de compartirlo en lo religioso, ¿no? En los espacios donde se conmemoran estas celebridades del Triduo Pascual. Ahora, la conmemoración de Semana Santa es
muy particular en el caso de México frente a la conmemoración que puede haber en otras partes del mundo? Sí, de hecho es la conmemoración aquí en México, como ya lo dijo el maestro, es algarabía, es fiesta, es alegría. Si hacemos una comparativa, por ejemplo, Semana Santa en España es muy solemne. Todavía recuerda aquellos años del siglo XVI, XVII, donde la gente se reúne y ve pasar los contingentes que van cargando imágenes. Inclusive ellos, los españoles dicen, hay que hacer bailar a la imagen, ¿no? Y ellos empiezan a mover la imagen de un lado al otro para hacerla mover. Llámese Madrid, llámese Sevilla, no importa en qué región de España, pasa exactamente lo mismo, es parte de cómo ellos celebran. En cambio nosotros aquí en México, pues vemos el Vía Crucis de Iztapalapa, que es todo un espectáculo que inclusive el mundo entero lo ve, los extranjeros vienen a ver el Vía Crucis y se lo pasan bastante ameno. Ahora, también tenemos otras versiones, ¿no? Por ejemplo, Taxco de Alarcón, Claro, con los penitentes que van cargando estos enormes bultos de espinas. Y también ahí se está viendo una nueva manifestación que recuerda aquellos años en los cuales hay la penitencia, ¿no? Hay que volverse penitente para ganarse la gracia divina. Muy interesante. Bueno, vamos a ir a una pausa. Regresamos aquí en Diálogos en Confianza. La conmemoración de la Semana Santa comienza el primer domingo después de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Puede ocurrir entre finales de marzo y mediados de abril. Gracias por continuar con nosotros en este Jueves de Sociedad, Jueves Santo, y a toda la gente que se ha unido en esta conversación. Nos dice Marisela Tobar desde Tequisquiapan, Querétaro, saludos hasta allá. Yo creo que lo más bonito de esta Semana Santa es cómo cada lugar tiene su forma única de vivirla. En algunos pueblos todo se detiene, en otros hay ferias, hay procesiones, hay música. Cada región le da su propio sabor. Y a mí me gustaría preguntarles a qué atribuimos esta diversidad que puede pasar desde la solemnidad, como ya nos dijo el doctor, a una fiesta. A la personalidad de la gente, definitivamente. O sea, ahorita fuera de cámara estábamos intercambiando que hay espacios donde es muy solemne, pero los espacios donde he hecho la investigación, que es en la región norte del Estado de México y principalmente el Valle del Mezquital, ahí es algarabía, ¿no? Allí es fiesta. Y es más, hay estas representaciones que promueven las iglesias, ¿no? Volvemos otra vez al caso de que es una fiesta exclusiva, yo la considero así, exclusiva y principalmente de la Iglesia Cristiano-Católica, ¿no? Producto. Pero entonces a eso y a que la personalidad del mexicano en general Claro. es ser muy alegre. Pregúntale a cualquier país, hasta dicen esa mesa es de mexicanos. Claro. ¿No? Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro ser. Así es, decíamos hace rato, parte de la idiosincrasia, de la forma de ser del mexicano, que una conmemoración como la Semana Santa, pues la celebra o la conmemora de manera muy particular, incluso por regiones del país. Y por cierto, los invito a que escuchemos a la doctora Cristina Amezcua. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, porque ella habla precisamente del origen de la Semana Santa y lo que representa cultural y socialmente para los mexicanos. Escuchémosla. Me parece importante recalcar que socialmente, dado que la Semana Santa es una práctica difundida en muchas partes del territorio mexicano, que implica la participación de muchos sectores de la sociedad, implica desde niños, generacionalmente niños, adultos, personas mayores, implica sectores sociales de diversas profesiones, diversos barrios, diversas colonias, diversos pueblos. Entonces, al ser una práctica cultural tan expandida, digamos,
es muy importante en esto que desde la antropología llamamos construcción del tejido social, porque este tejido social, se habla mucho de esto, pero es algo que se construye en la práctica cotidiana de la convivencia, donde la gente se une para trabajar por un fin común que les es significativo a cada uno, y entonces eso se va, así es como se va tejiendo y fortaleciendo y manteniendo la solidez del tejido social en las prácticas colectivas. Eso por el lado social. Por el lado cultural, pues de alguna manera las celebraciones de Semana Santa son pues una herencia del sincretismo cultural que ha vivido México, tanto, bueno, es principalmente una celebración católica de origen judeocristiano, pero que fue incorporando elementos de las culturas indígenas y poco a poco ha ido también transformándose para adaptarse a las condiciones, a los contextos, a las necesidades de cada localidad, y en ese sentido es que adquiere este significado cultural que hace pues que sea relevante para estas poblaciones que la celebran en colectivo. Se sabe que más o menos después de la conquista, digamos en el siglo XVI, empieza el proceso de evangelización y se van poco a poco anclando estas prácticas traídas desde España. En muchos casos, el calendario de fiestas católicos se empató con los calendarios rituales mesoamericanos de las distintas culturas de Mesoamérica, y entonces lo que para la cultura católica era la Semana Santa, para muchas poblaciones correspondía con sus rituales agrícolas. Entonces eso hace que también se haya facilitado de alguna manera el que estas tradiciones venidas de fuera hayan podido echar raíz en nuestro país. Y en ese sentido, claro, el hecho de que se sigan reproduciendo estas tradiciones, pues es una manera de, lo llamaríamos de salvaguardar nuestro patrimonio cultural inmaterial, porque es en esta práctica, como te decía, cotidiana, repetida, año con año, donde la gente se encuentra. Muchas veces hay personas que ya no viven en sus localidades de origen, pero regresan para estas fiestas, invitan a otras personas. Es un espacio de encuentro y de convivencia, y en ese sentido es que podemos decir que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de los mexicanos en general y específicamente de cada localidad. Y pues el hecho de que se sigan realizando, pues por supuesto conservan, preservan y salvaguardan este patrimonio. Muchas gracias a la maestra, a la doctora Cristina Amezcua. Y bueno, pues ella hablaba de dos asuntos que me parecen muy interesantes: la flexibilidad o la adaptabilidad, no sé qué término les gusta a ustedes, de los mexicanos en todos sentidos. Y también hablaba de por qué en algunas partes se considera precisamente como esta celebración de Semana Santa como pues como patrimonio inmaterial. A ver, maestro, voy contigo. Pues se considera como un patrimonio intangible de la humanidad, porque precisamente no podemos decir que existe un solo México, son muchos Méxicos. Y la religiosidad de México es tan amplia como cada pueblo lo ha ido adaptando. Si nos remontamos al virreinato, la primera etapa de la evangelización no funcionó. ¿Por qué? Porque se intentó evangelizar a los adultos que venían con una religión prehispánica muy fuerte. ¿Qué es lo que se hace? Evangelizan a los niños. Y los niños son inocentes, aprenden rápidamente. Ahí empezó todo este proceso de arraigar lo que sería el sentimiento de la fe en Cristo y sobre todo el sentimiento de Semana Santa. Se puede decir que fue un poco más también lo que es la propia nobleza, pero también no podemos olvidar que cada pueblo se fue adaptando a las necesidades de lo que se iba haciendo. O sea, tenemos la Semana Santa, pero cada pueblo le dio su propio toque, y eso es lo que comentábamos, surgen las mayordomías, que estas mayordomías son llevadas a cabo por las familias más antiguas de los pueblos, y se pelean entre ellos por ver quiénes son los que van a llevar a cabo ahora todas las festividades, la comida, y es un derroche de dinero, pero brutal en todos los sentidos. Y como decía el maestro, a veces el sacerdote pasa a ser un agregado cultural porque está a lo que el mayordomo dice, ¿no? O sea, si lo pasamos a otros países, no sucede. En México
ahora sí que solo en México pasa, ¿no? Pues sí, es que México es un país singular, ¿no? Y este tipo de mayordomías o estas mayordomías, ¿dónde se viven principalmente dentro de la Semana Santa aquí en nuestro país, maestro? En nuestro país. Sí, hay en muchos espacios todavía donde hay mayordomías. Incluso aquí dentro de la Ciudad de México hay pueblos donde todavía existe la figura del mayordomo, ¿no? Si vamos hacia otros espacios, ¿no? Más hacia Teotihuacán, hacia Hidalgo, hacia las sierras, todavía encontramos muchas de estas familias, de estas personas, ¿no? Que son las responsables de organizar la celebración. Entonces, ellos deciden, ¿no? ¿Quién va a celebrar? Entonces, ahí viene la adaptabilidad de todos. Claro. Bueno, ya ahí hay una costumbre, ya hay una tradición, ¿no? Y llega, digámoslo, el sacerdote nuevo, ¿no? Lo cambiaron, llega el nuevo, pues ese nuevo sacerdote debe conocer, ¿no? Porque si se pelea con la mayordomía, ahí va a haber, ahí van a salir chispas y truenos, ¿no? ¿Por qué? Porque son usos y costumbres en algunos lugares tan arraigados en donde pues el sacerdote tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo están estas dos partes. Tanto lo litúrgico, diríamos, pues es que si no hay sacerdote, ¿quién preside? Dirían algunos, ¿no? Pero los mayordomos también van a decir, bueno, nosotros podemos traer otro. O sea, tampoco es problema, ¿no? O sea, tampoco creas que tú específicamente vas a ser indispensable, no, porque hay más, ¿no? Entonces vean cómo de pronto esto es también muy característico. Y encontramos lo litúrgico, por así decirlo, y encontramos esta cuestión de la religiosidad popular, donde yo englobaría incluso las mayordomías, ¿no? Que existen hasta nuestros días. Claro, y que también tienen una expresión distinta, ¿no? Decía el colega, bueno, aquí se pelean por las mayordomías. En el Valle del Mezquital no, es un mayordomo para todo el año, y es el encargado de que todo salga bien. Pero me hiciste recordar esta parte de la escenificación teatral para poder llevar a cabo la evangelización. Que en este caso, claro, todavía en Ixmiquilpan se invita sobre todo a los niños a que escenifiquen y la hacen de María, la hacen de Jesús, la hacen de María Magdalena, ¿sí me explico? Y la gente fascinada de participar, ¿no? En esto. Entonces, es parte de estas escenificaciones teatrales que tenía que haber y que ahora se quedan como tradición, ¿no? Claro. Y además que con estos, les digo, con esto, estas imprimaturas que le ponen a la propia fiesta, que ya María se vistió, pero ¿qué tal? Con traje de indígena ñañú, por ejemplo, o ¿qué tal? Ya se vistió, o no sé, o el carnaval, ¿no? El carnaval que viene necesariamente de España, la idea del carnaval, y justo en Semana Santa es cuando más se celebraba el carnaval. Entonces, esto de ponerse máscaras y todo eso viene de esta parte del paganismo, ¿no? Que después pasa al cristianismo y bueno, es increíble todo lo que se va dando, esta magia, yo le digo magia, toda la magia. Pero también no podemos olvidar de que hubo una época donde había dos versiones de la Semana Santa. La versión de la época de la Inquisición principalmente. La Inquisición vigilaba que la fe y las buenas costumbres se respetaran. Y aunque resulte un poco exagerado, a veces la Inquisición decía, ya se están pasando de exceso de religiosidad, ¿no? Y eso lo censuraban. E inclusive lo comentábamos, había lugares donde la Inquisición no llegaba y precisamente se hacían lo que ellos deseaban. Entonces, por un lado tenemos a los indígenas que sí celebraban con todo su algarabía, pero también estaban los españoles que tenían que respetar los usos y costumbres de la península, ¿no? Los franciscanos, y hay crónicas muy bonitas de los franciscanos que decían que la iglesia siempre estaba abarrotada de gente, porque en cierto momento de la misa los indígenas salían y bailaban con sus atuendos y con sus penachos. Y eso es en el siglo XVI. Fray Juan de Zumárraga, que es el primer arzobispo de México, se quejaba amargamente porque decía, nadie viene a la catedral. Inclusive lo dejó por escrito en una carta que dice, la catedral parece viuda, nadie la viene a visitar. O sea, entonces todos se iban a la iglesia de San Francisco y se tuvieron que hacer una serie de reformas
para que casi cada iglesia tuviera una participación muy solemne en las festividades religiosas. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, de acuerdo con sus investigaciones, de acuerdo con todo lo que han visto, ¿cuál es la celebración de Semana Santa que más les llama la atención de manera particular? Empiezo contigo, doctora. Uy, de manera particular todas, ay, sí, todas, es que todas, ¿sí? Perdón. Me gusta mucho cómo lo celebran en Ixmiquilpan porque vivo ahorita ahí estoy trabajando, ¿no? Pero es cultura otomí, es ñañú, ¿no? Bueno, me gusta porque también me agrada cómo entienden a Jesús. No lo comprenden como la persona que vino y sufrió y hay que flagelarse. No. Lo entienden como todo un personaje cotidiano, como nosotros, ¿no? Que sufre, que se enoja, que castiga, ¿sí? Y que también que si no colabora con la lluvia, pues entonces también le toca poquita limosna, ¿no? Porque no trabajó. Ah, qué interesante, maestro. Yo me iría, por ejemplo, con lo que ha transformado o modificado Francisco, el Papa. Específicamente hoy, por ejemplo, ¿no? Hay una tradición del lavatorio de los pies. Generalmente era para los varones, ¿no? En algunos espacios para niños, pero este Papa en particular ha invitado a presos, a indigentes, a mujeres, hombres, no. Y eso tiene un cambio, sí pega a nivel mundial lo que él ha hecho, ¿no? Ver al personaje o a la figura que representa o que lidera a la Iglesia Católica, lavarle los pies y besárselos a un preso. O sea, eso sí es algo que culturalmente impacta, es algo que pega. A una mujer, pues muchos que son muy tradicionalistas dirán, ¿cómo una mujer? No, pues, es una persona, ¿no? Y entonces aquí todas las personas merecen. Entonces, a mí desde que vi esas prácticas, por ejemplo, y que se han repetido, se han replicado. Eso es interesante porque eso se ha replicado alrededor del mundo, ¿no? Y he visto cerca de donde yo soy de Ecatepec, también donde ya también en algunos espacios ya también hay mujeres y eso da mucho gusto. ¿Por qué? Porque la celebración es para todos los seres humanos. Una inclusión. ¿No? Y entonces aquí viene como este cambio un tanto de paradigma. Adaptabilidad, y que vamos hablando de esta flexibilidad, ¿no? Adaptabilidad, de ver, de leer la historia con otros lentes y de llamar, digamos. Es una manera, el teatro fue en su momento, de llamar, que se transformó ahora en tradición, y esto que en algún momento yo espero que también se vuelva parte esencial de que vengan indigentes, que vengan presos, que vengan mujeres, hombres, y también haga, digamos, en estos simbolismos, también sean parte de. Claro. Sí, Patti, y efectivamente en esta diversidad que tenemos cultural, religiosa, social en México, nos escribe don Eulogio. Él es un campesino de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Antes los días santos eran muy respetados, no se escuchaba música fuerte, se barría al frente de la casa, se ponían flores en la entrada. Ahora se vive distinto, porque todavía hay gente que pues no deja morir estas costumbres. Los invitamos a que sigan participando con nosotros y al regresar vamos a hablar de una tradición muy particular en la Ciudad de México, la de Iztapalapa. Seguramente muchos de ustedes la conocen. Eso será a la vuelta, aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Hoy en día, las actividades de la Semana Santa en México cambian de una comunidad a otra, tanto en las representaciones como en la forma en que se organizan. Cada una incorpora elementos propios de su cultura y tradiciones. En la primera semana de enero se hacen unas convocatorias y se ponen en los 8 barrios, lonas, y ya saben, ¿no?, que es el primer domingo de enero para las señoritas que quieran participar de vírgenes. El joven que quiere participar de Cristo también tiene que venir el primer domingo y apuntarse, ¿no? Este año llegaron 10
Y ese primer domingo se eligen a todo el cuadro de señoritas. Este año hubo como 15 para la Virgen María. Yo me vine a postular el 5 de enero, que fue la elección del cuadro de señoritas. Te hacen una serie de preguntas, una prueba de lectura y a través de eso es como votan por la persona que les parece que pueda interpretar este papel. Pues representar el papel de Jesús de Nazaret es para mí una responsabilidad muy grande, ya que continuamos refrendando el compromiso que tenemos con el Señor de la Cuevita y asimismo la tradición de 182 años ininterrumpidos de esta representación aquí en Iztapalapa. Al ser oriundo de los 8 barrios de Iztapalapa y crecer con la representación y verla año con año, yo creo que en mí eso pasó, me nació ese deseo de poder interpretar o participar dentro de la representación. Ese fue uno de mis motivos. Desde muy pequeño yo lo veía y decía yo quiero estar ahí. Es algo que nos han dejado nuestros antepasados. En algún punto todos salimos, vemos la representación y decimos, yo quiero estar ahí. También en el 2014 tuve la fortuna de representar el papel del apóstol Jaime. Entonces ahí fue cuando me empapé un poco más de esto y fue cuando dije, realmente sí quiero estar ahí. Posteriormente, en el 2018 y 2019 ya me había postulado, pero no tuve la dicha de representar el papel hasta este año que me postulé y tengo la dicha, la bendición de representar el papel. Ya llevo más o menos 2 meses de preparación, son más o menos 37 días de ensayo, más de 180 horas de ensayo. Estoy yendo a entrenar de lunes a viernes físicamente, llevo un entrenamiento de lunes a viernes. A las 3 de la tarde subo al Cerro de la Estrella, recorro de 2 a 3 kilómetros trotando. Hay veces que con un tronco que está alrededor de 30 kilos y otros días cargo la cruz que está hecha con troncos que se cayeron, que la delegación nos dio autorización de utilizar para hacer una cruz de entrenamiento. Yo creo que es una identidad para nosotras, es poder reflejar nuestras tradiciones, costumbres y nuestras creencias. Yo creo que por eso la representación se ha mantenido, por el acto de fe que tuvimos, por la perseverancia que tuvimos toda la comunidad de Iztapalapa, para que esto pueda ser reconocida como un patrimonio cultural y material de México. Es algo que nos da identidad a nosotros como iztapalapenses, es algo que nos llena de orgullo. A cualquier lado que podemos ir, ya sea a la escuela, hay veces que vamos a algún estado, entonces llegamos, ¿y de dónde son? Pues de Iztapalapa, ¿de dónde? Donde hace la representación, toda la gente te empieza a ubicar por eso, entonces es como Iztapalapa, ¿sí qué parte? El centro, donde hacen el Via Crucis, así es, de ahí soy, y hasta a veces te preguntan, ¿no has participado? Oye, ¿quieres ser el Cristo? Porque a mí en lo personal siempre me dicen, ¿vas a ser el Cristo? ¿Quieres ser el Cristo? Le digo, era una de mis metas, de mis sueños, que ahora, gracias a Dios, es una bendición y se está cumpliendo. Los invitamos a unirse a esta hermosa representación, que a pesar de que es un acto cultural, también es un momento de reflexión, unión y fe que nos une a toda la comunidad, y no solamente a toda la comunidad, sino a todas las personas que vengan a presenciar la representación. Sin duda, muy impresionante escuchar estos testimonios, porque nos hicieron sentir el arraigo que tiene la celebración de Semana Santa en las comunidades, en los pueblos. Y bueno, hablando de Iztapalapa, que es una celebración que es vista y seguida por millones de personas. Sí, y además todo este movimiento de la fe, ¿no? De la gente, o sea, cómo se inscriben desde principios de año para estar pendientes. Es como la celebración del Niñopa, que tiene sus padrinos desde no sé hasta qué año, más a 2020, no sé, 40, no sé. Así, entonces, esta idea de acercarse, pero que trasciende desde mi punto de vista solo la teatralidad, ¿no? Porque se involucra aquí la cuestión de fe. Eso es lo que hace bien singular que sea Iztapalapa tan grande como es, ¿no? De hecho, si hablamos de la pasión de Cristo que pone Iztapalapa, ya lo estábamos viendo, son 182 representaciones y históricamente solamente ha habido 2 momentos en México donde no se han celebrado. La más reciente fue por la cuestión de la pandemia y la otra por la Guerra Cristera, cuando el general y presidente Plutarco Elías Calles entabló esta guerra en contra del clero, ¿no? Y fue cuando se llevó al extremo lo que era el Estado laico, ¿no?
O sea, una mala interpretación derivó en todo esto, ¿no? Han sido las únicas 2 ocasiones, pero ver a la gente de Iztapalapa que sí los mueve la fe, pero también los mueve el hecho de decir, es un gran honor yo representar a Jesús, es un gran honor representar a la Virgen María. O sea, es algo que realmente abruma, ¿no? Porque Claro. es la fe de todo el pueblo. Como todo, lo de Iztapalapa hace 182 años empezó como una pequeña escenificación y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. E irónicamente, donde se ponen las cruces para lo que es la representación, que es el famoso Cerro de la Estrella, también tiene un aspecto también de leyendas por las cuevas que están allí, inclusive desde la parte prehispánica también tiene una representación muy única, el Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia Iztapalapa tiene un papel muy importante. Desde la época prehispánica fue una alianza con los mexicas o tenochcas, como guste la comunidad llamarlos. Posteriormente tenemos a una Iztapalapa que precisamente juega un papel fundamental dentro de la vida del siglo XIX, que es cuando ya se empieza a gestar todo esto. Y actualmente Iztapalapa es conocidísimo. Tendrá sus situaciones como cualquier lugar, pero Iztapalapa mueve a la gente. En estas Semanas Santas, la gente va a Iztapalapa. ¿Por qué? Porque la fe los mueve. Y eso es algo único de esta representación. ¿Y sabemos cuándo inició esta celebración en Iztapalapa, maestro? Bueno, no tengo la fecha exacta, pero ya decía el maestro 182, ¿no? En este año se va a dar. Y vemos aquí los 2 procesos que mencionábamos hace un momento, tanto lo litúrgico, espiritual, y la preparación que yo la voy a mencionar así, biopsicosocial y espiritual. Veíamos ¿Qué significa que? A ver, explíquenos. A ver, ¿qué significa? ¿Qué significa? Veíamos cómo decían, vengan acá las que van o quieren ocupar un puesto, ¿no? De vírgenes. El que va a ser de Jesús. Biológicamente, digamos, se tienen que preparar, físicamente se tienen que preparar, psicológicamente tienen que prepararse, espiritualmente se tienen que preparar, y que engloba la fe, ¿no? Esta fe y esta devoción que tienen hacia estas festividades y cómo se van preparando desde su familia, personalmente, para presentarse como candidatos, candidatas a ocupar un papel, ¿no? Claro. Y este respeto que tienen por quien se queda. O sea, no es algo que vamos a pelearnos y si no me quedo, no es... Saben que hay una tradición, saben que debe haber una preparación y el que se quede, ese es, ¿no? Es decir, no, por eso lo menciono así, biopsicosocial y espiritualmente, ¿no? Porque es una preparación biológica, psicológica, socialmente ya saben todos los que van o pretenden, ¿no? Involucrarse, y claro, desde la espiritualidad, el cómo lo viven. Ahora, hay 2 momentos, el que lo vive, que tiene un papel, y el que va. O sea, son 2 momentos diferentes de vivencia, porque el que está dentro lo mueve más precisamente esta tradición, esta fe, que el que va. Vamos, tiene su fe, por supuesto, pero él va como un observador, va a ver cómo se realiza, claro, cómo se mueve, cómo se da, y no tiene la preparación previa que el que participa dentro. O sea, no quiere decir que sea mayor o menor, simplemente es diferente. Y vemos, si cabe si cabe el término, el folclore que hay alrededor de todo este movimiento que hay en Iztapalapa concretamente. Así es. No, y bueno, a mí, me gustaría preguntarles antes que otra cosa es, ¿qué elementos consideran ustedes que contribuyeron a que esta celebración en Iztapalapa creciera a los tiempos actuales? La posibilidad de juntar a la gente, sea porque está participando mi hijo, por ejemplo,
¿no? O sea, para ir a ver mi hijo salió de Jesucristo, mi hija salió de la Virgen, ¿sí me explico? Es como es el personaje fundamental de la obra, ¿no? Desde esta parte hasta un tanto la cuestión simbólica que le va dando la iglesia, ¿no? Pero como decíamos, en cada espacio se festeja de diferente manera, ¿no? Sí, Pati, y precisamente ahorita que estamos hablando de Iztapalapa, nos dice Leonardo Mejía, él está en Monterrey. Nunca he ido a Iztapalapa, pero ver la representación por televisión o por internet ya es impresionante. Me parece admirable la organización, la logística y el compromiso del que ahorita ustedes hablaban, el compromiso de la gente que participa. Es una expresión cultural enorme. Y a propósito vamos a escuchar a Alfonso Reyes Ramírez, él es presidente del comité organizador de la Semana Santa en Iztapalapa, quien nos comparte cómo es que esta representación se ha convertido en un elemento cultural reconocido internacionalmente. El origen fue una epidemia del cólera morbus, donde estaba muriendo mucha gente. Y los iztapalapenses, de los pocos que quedaban, casi quedaban puros niños, empezaron a hacer la representación con niños. Y ya después ya fue de imágenes y después ya fue de como lo hacemos hasta ahora. Fue en pago a toda esa epidemia que se acabó en 1943. Y aquí Iztapalapa se convierte en un Jerusalén, ¿no? Chiquito, porque pues las calles, el Cerro de la Estrella, todo el gentío que hay, la gente que viene a ver, aunque ahora ya por las redes sociales ya la ve mucha gente, pero yo creo que la gente quiere venir a vivirla en vivo. Ella se conforma con agarrarle el manto a Cristo, ver la cruz, todo eso, ¿no? Esos días se vuelca a Iztapalapa. No es Iztapalapa, es un Jerusalén chiquito aquí en Iztapalapa. Entonces, es lo que yo creo ha mantenido esta representación los 182 años, más que nada. Y lo importante es de estar vivos, de disfrutar esta representación con todos los 8 barrios, ¿no? Que la gente participe, es lo que implica, pero es bonito. Que ahorita ya hacemos 5 días de significación. Empezamos Domingo de Ramos, Martes Santo, Jueves Santo, sábado, viernes y sábado. Son 5 días. Entonces, pues son parlamentos, son recorridos. Esto es mucho compromiso, ¿no? Entonces, necesitamos una persona que esté bien para que aguante pues, los 5 días. Entonces, la persona que quiere, pues aquí, ¿quién no? Es un honor, un orgullo es ser el Cristo de Iztapalapa, ¿no? Imagínate 10, y de esos 10 tuvo que quedar uno, ¿no? Y nosotros siempre que decimos el de arriba es el que dice, va a quedar y queda. Todos los personajes, en ese caso de apóstoles, sirvientes, vírgenes, es empezando. Cada año renovamos todo el cuadro de señoritas y de apóstoles y todo. Y nosotros como concilio, que son Caifás, Anás, Herodes, Pilatos, toda la gente del concilio, cada 2 años se hace cambio de personajes, ¿sí? Pero de señoritas, Cristo tiene que ser cada año, o sea, cada año se renueva, para darle oportunidad a todos los jóvenes de los 8 barrios y vengan a participar. Ahora sí ya hay ahora sí como dicen, muchos jóvenes, muchos niños, decimos que los niños es la semilla, y pues sí, si tú ves ahorita en el ensayo, mucho niño que ya ve, le gusta, y de ahí así empezamos todos. Yo tengo 45 años participando, participé desde los 10 años y aquí estoy. Eso a nivel cultural, pues vamos como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. Entonces estamos peleando por el de la humanidad. Como te digo, ha sido mucho trabajo. Desde el 2012 se viene trabajando. Son 13 años que gente de aquí, de nosotros, del concilio, de muchos que les gusta esto, han estado trabajando con cultura del gobierno para lograr todo esto. Nosotros no sabemos qué rumbo vaya a tomar, ¿no? La Semana Santa, porque muchos ya es de la humanidad, todavía no sabemos, ¿sí? Pero nos sentimos orgullosos y satisfactorios. ¿Por qué? Porque ya salvaguardamos esta representación. Muchas gracias a Alfonso Reyes Ramírez, presidente del comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa AC. Y lo queremos puntualizar así: la pasión de Cristo es Iztapalapa, o Iztapalapa es la pasión de Cristo. Completamente, y además de que es la historia de Iztapalapa, la pasión de Cristo, o sea, no lo podemos dejar de lado, y otro elemento que no podemos dejar de lado es la derrama económica que deja. O sea, lo vemos a veces desde nuestras casas y decimos, es la representación de la pasión de Cristo, pero es toda una economía que se mueve desde, obviamente, los vestuarios, las cruces que se van a utilizar, todo lo que se tiene que mover de utilería, sonido, para que todo salga
impecable. O sea, es increíble. Si nos vamos, por ejemplo, época virreinal, la gente daba a manos llenas enormes cantidades de dinero para la representación de la Pasión de Cristo, aunque fuera muy solemne. Pero hay enormes registros en el Archivo General de la Nación que te hablan de esto. Los archivos parroquiales tienen sus registros de cómo se hacía todo este derrame económico, ¿no? No importa en qué parte de México nos encontremos, siempre hay una fuerte descarga económica. Y algo que comentaba el maestro, lo que es que son los habitantes de los 8 barrios, ¿no? Que no permiten extranjeros. Se siguen respetando los barrios de la época prehispánica. Qué interesante. Que eso es maravilloso. O sea, México Tenochtitlan tenía sus barrios, Iztapalapa, que estaba a las afueras, tiene sus barrios también. Y son costumbres muy arraigadas. Siempre va a haber que el siguiente año van a decir, vamos a hacer una mejor representación. Siempre viene esa competencia sana que ha caracterizado precisamente a la Semana Santa. Si nos vamos a Taxco de Alarcón, el derrame turístico que llega y que también se ha hecho de que la gente local son los que deben de participar, eso es una de las cosas de este sincretismo que vale la pena siempre resaltar de México. Sin duda, sin duda. Y además ver el entusiasmo de diversas generaciones como las que vimos en Iztapalapa, bueno, ¿qué podemos decir? Sí. Parte de nuestra cultura pues tan flexible, tan dinámica. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Diálogos en Confianza. La representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa es una práctica cultural ancestral que representa significativamente a los habitantes de los 8 barrios originarios de esa alcaldía. Y a mí en lo particular me ha maravillado todo lo que nos han compartido a través de nuestras redes sociales sobre las costumbres, las tradiciones en diferentes partes del país. Nos dice Sandra Jiménez, desde Puebla, los atuendos que usan en Taxco o Querétaro, que ya he tenido la oportunidad de visitar Semana Santa en estas ciudades, también son parte del encanto. Me pregunto cómo se ha ido heredando ese conocimiento sobre las cofradías, los trajes, los símbolos. Es como un patrimonio vivo. Julián Rosales, desde Guadalajara, me encanta que en esta época uno puede conocer muchas tradiciones a través de la comida, de la cultura, no necesitas ser devoto, solamente abrir el horizonte y dejarte sorprender por lo que tienen preparado en cada región. Y efectivamente a mí me llama mucho la atención que en esta entrevista que les vamos a presentar nos van a compartir una costumbre de la Huasteca veracruzana, Pati, de tu estado. De mi pueblo. Sí, que no necesariamente se asocia con lo religioso, sino ahorita que hace rato que mencionaba la doctora, se asocia más bien con la agricultura y con otros elementos que vamos a conocer a continuación en voz de Victoriano de la Cruz. Él es integrante de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. En algunas comunidades esa semana parece desapercibida. ¿Por qué? En muchas localidades, por ejemplo, comunidades nahuablantes, pasa una fiesta muy importante para las comunidades nahuas y comunidades también vecinas antes mencionadas. Hay una fiesta que se llama Atzatzilistli o bien Atlatlacualtilistli, que justamente en estos días, a partir del miércoles de ceniza, en adelante se calendarizan, cada localidad hacen diferentes festividades para la invocación de la lluvia. Hay un rasgo muy característico en la zona norte de Veracruz, justamente que en estos días es cuando se hace la temporada se empieza a escasear el agua y por lo tanto hacen actividades relativas más hacia el agua y no tanto para la Semana Santa, aunque en los municipios sí hay festividades, representaciones con respecto a la Semana Santa, pero es una población todavía quizás reducida la que participa de manera más activa con estas actividades. Hay diferentes pasajes rituales que se llevan a cabo en cada localidad. Hay también ciertas actividades que van justamente encaminadas a diferentes momentos de la cultura religiosa. En varias localidades se visitan entre unas y otras, llevan algunos estandartes, se visitan entre localidades justamente compartiendo la palabra religiosa católica. En otras localidades, por ejemplo, también es una festividad muy importante
es acerca del maíz, porque también durante esos días pues hacen actividades relativas a la cosecha, justamente que para mayo, junio es cuando se empiezan las semillas y la bendición de las semillas. Algunas las vinculan con la Iglesia Católica, otras prácticamente en un espacio sagrado que le llamamos Xochicali, la Casa de las Flores, es donde se hace esta bendición de las semillas. Así que pues me parece muy interesante, de cierta manera, un sincretismo religioso donde pueden convivir diferentes culturas y justamente con esta vinculación religiosa y también desde la usanza de los pueblos originarios. O quizás un 10% de la comunidad de Teposteco es la que participa más activamente con actividades religiosas y el 85% más o menos puede estar más vinculada con la bendición de las semillas en el Xochicali, donde también se lleva justamente el Atzahtzilistle, que es la invocación de la lluvia, que donde hombres, niños, niñas, mujeres, adultos, mayores se juntan para convivir en este espacio. Hay baile, hay danza, hay ritual, hay una convivencia muy armoniosa y pues en el cuarto día también ascienden a una montaña, que es la montaña sagrada del pueblo. Cada localidad tiene un paisaje sagrado, una montaña sagrada. Y en este caso, por ejemplo, también en la comunidad del Cerro Izcacuatitla se congregan diferentes localidades y juntas hacen estas actividades. Es importante que la sociedad en general conozca la diversidad cultural que tiene nuestro país, y la región huasteca pues un territorio muy vasto que comprende desde la zona norte del estado de Puebla, pero también Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz, una parte de Querétaro, donde se baila, se danza muy bonito con música de huapango, pero también con banda de viento y pues muchísimos conjuntos llamados tríos huastecos, pues ahí está la convivencia de manera cotidiana. Así que pues los invitamos a que conozcan esta diversidad que tiene nuestro país. Muchísimas gracias a Victoriano de la Cruz, integrante de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, mi paisano. Y bueno, pues porque también nos habló precisamente de esta diversidad cultural que representa también la Semana Santa. Claro, bueno, es que pensemos en qué parte. Todas las religiones, estábamos comentando, todas las religiones tienen que ver con un simbolismo, con un espacio, a veces son lunares o solares, ¿no? Y todo esto lo reúne la Semana Santa. Y se viene a acomodar perfectamente, ya lo habíamos dicho, con la cuestión de las peticiones de lluvia. Y más aún, Cristo muere en el Monte Calvario, ¿no? Y por eso el Cerro de Iztapalapa, y por eso, como veíamos en la cápsula, suben a los cerros, ¿no? ¿Por qué? Porque los cerros son los espacios fundamentales. En época prehispánica se pensaba que un cerro era un cuenco invertido donde guardaba agua, las semillas, todo, y cuando se volteaba, claro que en lluvias hace que todo brote. Entonces, y de ahí ponían una representación del árbol primordial, que es como una cruz, ¿no? Y por eso es que embona perfectamente. Entonces, claro. Son los diversos simbolismos de acuerdo a las tradiciones y costumbres de las comunidades, maestro. Así es. Cada pueblo tiene una forma de llevar a cabo sus rituales. Los pueblos indígenas, entre todos los pueblos indígenas que tenemos, cada uno tiene sus festividades, son muy respetados, inclusive son muy celosos. Hay algunos que no permiten ser grabados, fotografiados, precisamente porque dicen, es que ¿por qué quieres robar mi alma? ¿Por qué quieres violentarme de alguna manera, no? Y aunque vivimos en pleno siglo XXI, la gente a veces no lo entiende y se molesta. Pero son sus tradiciones, ellos ven y conciben el mundo desde otras perspectivas. No van al mismo ritmo que el mundo tradicional. Las costumbres se respetan. Y por eso siempre hemos dicho que México es muchos Méxicos. México tiene muchísimos pueblos indígenas y esa es la riqueza de nuestro país. Que tenemos tantos pueblos indígenas, tantas lenguas, y que nosotros, que somos producto de un mestizaje, nos debemos de sentir muy orgullosos de todo esto, ¿no? Porque compartimos las tradiciones del mundo europeo y del mundo indígena. Y esta fusión es lo que nos ha permitido ser quienes somos
y tener esta algarabía, este gusto inclusive de burlarnos de hasta de nuestras propias tragedias o inclusive de lo que es, nos convivimos con la propia muerte. Mientras que el mundo extranjero nos ve y nos dice, es que ¿cómo pueden celebrar algo así? Nosotros desde, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, no? Vemos, por ejemplo, con esto que es la Semana Santa, la gastronomía. No, bueno. O sea, mucha gente dice, es que se tiene que comer, no se puede comer carne porque hay que respetar la cuaresma. Y hay muchas personas que no entienden el verdadero significado de la cuaresma, ¿no? Es precisamente no consumir carne por la representación de este sacrificio, ¿no? De decir, esto es un sacrificio en conmemoración de Jesús que se entregó por nosotros, ¿no? Y a nivel histórico tenemos la versión de la Biblia de todo lo que ha sucedido en la Pasión, pero también tenemos los pasajes gnósticos que inclusive nos dan otro tipo de explicaciones del simbolismo de la Semana Santa. Y fíjate que es bien importante esto que dices, las vigilias están en todas las culturas. Entonces es un momento, ya hablando desde la salud, es un momento de desintoxicación. Se supone que podría ser una semana para quítate determinadas costumbres, ¿no? Alimenticias y métete a solo pescado y verduras, ¿no? Entonces es bien, bien importante esto. No, es muy interesante todos estos, ¿cómo le podría decir? Pues todos estos simbolismos que se reúnen en una celebración como la Semana Santa. Sí, todos esos simbolismos que hablaban de las semillas, de todos estos rituales que hacen en torno a como la preparación, el descanso de la tierra y la preparación para, ¿no? Que en algún momento haya esta abundancia. Y que se sigue, como bien mencionaba en la cápsula, se siguen dando, ¿no? Esto llega incluso a los rituales de la iglesia, ¿no? Si hay un bendicional, se le llama así el libro, y ahí vienen también bendición para las semillas, que van tomando evidentemente de acá. Es decir, en algún momento de la historia alguien dijo, esto lo debemos también nosotros procurar, ¿no? Y entonces en algunos espacios hay también en ciertas regiones el lugar o la fecha en la que se les va a bendecir la semilla, ¿no? Como bien decía en la cápsula, puede ser desde lo religioso o puede ser desde lo no religioso, pero están las dos partes y van encaminadas precisamente ¿a qué? A solicitar que no falte la semilla y que no falte la lluvia, porque es petición de la lluvia, que es vida. El agua también tiene un simbolismo sumamente rico en todas las culturas y en muchas religiones, en muchas religiosidades, porque el agua nos puede dar precisamente vida. Muchos rituales de iniciación en diferentes espacios religiosos tienen que pasar por el agua, ¿no? Entonces vean cómo esto es algo muy, antropológicamente es muy rico, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, maestro, pues fíjense, ya hemos visto la celebración de la Semana Santa en Iztapalapa, en la Huasteca Veracruzana, y ahora los vamos a invitar, vamos a seguir en este diálogo, los vamos a invitar a que escuchen al maestro Rafael Berrios, él es cronista en Tlalpujahua, Michoacán, Víctor Uribe y Gonzalo Cruz, que precisamente nos habla de pues cómo se realiza la celebración de Semana Santa en esa parte del país. A prácticamente 3 horas de la Ciudad de México se encuentra Tlalpujahua de Rayón, un municipio en el estado de Michoacán en donde la celebración de la Semana Santa conjuga elementos de sincretismo, de cultura, de gastronomía, en fin, una de las mejores opciones para venir y disfrutar con tu familia. Acompáñame a conocer. Ahora me encuentro con Rafael Berrios, él es cronista de Tlalpujahua. Rafa, gracias por recibirnos. Preguntarte y que la gente que nos está viendo sepa qué hace de diferente la Semana Santa aquí en Tlalpujahua. Bueno, pues primeramente darle la bienvenida a este pueblo mágico, en la puerta de entrada al paraíso Tarasco, muy cerca de la Ciudad de México, de la ciudad de Morelia, de Querétaro. Tlalpujahua es un reducto indígena de fusión étnica
entre Mazahuas y Otomíes. Y al momento de la evangelización, pues los franciscanos, a través de las sátiras, a través de los coloquios, trataron de evangelizar a los indios. El día de ayer tuvimos la procesión de los Cristos, hermosísima, que se vivió plenamente porque es la muestra de la fe, la muestra de la religiosidad y la espiritualización de un pueblo diferente. ¿Qué nos hace diferente? Nos hace diferente el calor de la gente, aunque es un macizo montañoso muy frío, donde van a encontrar ustedes un pueblo que los arrope, que los quiera. Y en esta diversidad de tradiciones, Rafa, hay una muy particular aquí en Tlalpujahua, que es la de los fariseos. Se hace toda la representación de la pasión, crucifixión, muerte de Jesús, pero tiene sus toques especiales que la hacen única esta conmemoración. Así es, los fariseos son una parte identitaria de niños, de grandes, que a través del tiempo pues han trascendido y que han permanecido. El día de hoy se van a enamorar de un Judas diferente, van a ver ustedes cómo se presenta la tradición de ellos, la simbolización, y eso para nosotros es importante el que la gente lo conozca, porque no lo van a encontrar en ningún otro lugar. La tradición de los fariseos aquí en Tlalpujahua es bueno, para el pueblo es algo muy importante que viene de muchos años atrás. La máscara es un significado que cuando los fariseos juzgaron a Jesús y lo llevaron hasta que lo crucificaron, cuando vieron ellos que no era culpable de lo que ellos lo acusaban, lo que hicieron ellos de la vergüenza, ocultaron su rostro bajo la máscara. Los que están de verde, con lo bueno de dos colores, ellos son de los que inician, son de los principiantes, y de ahí ya va subiendo. Los que llevan las lanzas, ellos ya son lanceros, que son los que van con la guardia del Malco, del Centurión, ellos ya son lanceros. De ahí siguen los que son que traen capa también, son los auxiliares del capitán, son los que le ayudan al capitán. Él es mi tercera generación, es mi nieto, tiene 5 años, ya lleva 2 años vistiéndose, y eso nos ha ayudado mucho para que esto siga adelante. Ellos, mi hijo, el verdugo, él también lo vestí de 5 años, y ahorita ya es una persona mayor. Represento el personaje de Judas. Es un significado importante para mí porque hay que tener mucha responsabilidad, no sé, a lo mejor por ahí también humildad, disciplina y condición también. Judas se pierde durante todo el día, a las 4 de la tarde lo capturan y a las 5 de la tarde lo llevan al cerro que está enfrente para hacer la quema de Judas. Esa es otra de las actividades importantes, bueno, la más importante que representa el personaje. Ya hace muchos años había una persona aquí que nadie sabía que ella se vestía. Nadie sabía, entonces ella nada más se vestía en las puras noches para que nadie la viera. Pero ya con lo de la igualdad de género y todo eso, decidimos nosotros también hacer la invitación a las mujeres y tuvimos un resultado muy grande porque tenemos varias mujeres. Me llamo Geraldine Salazar Soto y represento una mujer fariseo. Oye, y en esta cultura que tiene Tlalpujahua, hay que destacar también la gastronomía que ofrece ahorita en Semana Santa, todas las demás atracciones, es un pueblo minero, en fin, no nada más en Semana Santa, todo el año hay actividades para ver. Pues aquí los invitamos a navegar junto con Romina, que está feliz de estar en esta tierra mágica y donde van a descubrir la artesanía, la cultura de la gastronomía, la cuestión del sincretismo, y que nos acompañen y que vengan, todos estamos a tiempo a que nos visiten. Pues ahí está la invitación hecha para que visiten el pueblo mágico de Tlalpujahua. Además de las procesiones, algunas comunidades han incorporado a estas fechas otras tradiciones, como la quema de Judas, las alfombras de aserrín o los bailes tradicionales. Así es, veíamos precisamente que cada comunidad ahora sí que le imprime su propio sello a la conmemoración de Semana Santa. Veíamos el caso de Tlalpujahua y la representación de sátiras incluso. Entonces,
A ver, ¿quién quiere comentar al respecto? De estos ingredientes que se van. Le toca al historiador. Pues miren, verlo de la quema de Judas, el personaje de Judas es extraordinariamente muy importante, ¿no? O sea, es el gran traidor de la tradición católica. Principalmente desde que empieza el cristianismo y que se hacían todas las celebraciones en las catacumbas, siempre se hizo una excepción con Judas, aunque es uno de los apóstoles de Jesús, ¿no? Llámenlo la representación de Iztapalapa, llámenlo lo que es Tlalpujahua, pero siempre es una figura esencial, ¿no? Inclusive a nivel histórico se dio a conocer que existía el Evangelio de Judas tan polémico, que nos muestra otra versión de lo que realmente pasa en la Pasión de Cristo, ¿no? Pero más allá, no se puede hablar de la representación de Semana Santa sin Judas. O sea, Judas es el personaje más odiado, pero el más necesitado, irónicamente, ¿no? Porque toda la gente, y sobre todo lo que es la quema del Judas, siempre Judas va a tener la imagen del personaje más despreciable de ese instante. Una figura que hasta pública. se utiliza muchas veces, ¿no? Sí, Cuando se habla de traición, ahí el Judas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, digan el año y es la imagen de Judas. O sea, Judas es la cara de lo más despreciable que la sociedad dice, esto hay que eliminarlo, ¿no? Como pasó con el propio Judas, que se quita la vida por las famosas 30 monedas, ¿no? Pero México es de los países que tiene esta tradición tan arraigada y la gente lo disfruta. Así, vamos a ver la quema del Judas. Y tienen una quema de Judas de diversos tamaños, hasta el Judas más grande, que lo retacan de cuetones, y la gente dice, vamos a ver cómo queman a Judas, ¿no? Y eso también habla precisamente de la adaptabilidad. Veíamos al cronista de Tlalpujahua cuando dice, los franciscanos vinieron a enseñar. Sí, vinieron a enseñar el catolicismo, pero también le dieron la puerta abierta al indígena a decir, muestra cómo lo entendiste tú. Claro. Y de ahí ha derivado toda esta maravilla, ¿no? Y de ahí se deriva que cada comunidad, cada punto de este país tenga esa celebración muy especial de lo que es la Semana Santa. Esa y otras celebraciones, ¿no? Sí, o claro, sea, claro. había ocasiones en el que el vista de ojos, que es como el supervisor, pues iba cada 2 años, 4 años a las comunidades más alejadas, pero pues las comunidades hacían como ellos entendían, ¿no? De ahí por eso que tengamos en Actopan, bueno, en la comunidad de Maravillas, precisamente hay un pueblo que se llama el Cristo de la Magdalena, ¿no? Y cuando baja en procesión, viene acompañado de la Santísima Virgen María Magdalena. Entonces, hay una polémica ahí entre que el padre les dice, María Magdalena no era virgen, hasta que le dicen, pues si no llega el Cristo, no llega tampoco, si no llega la señora, no llega tampoco el Señor. O sea, sí, claro, esta forma como se fue entendiendo y como dejaron que las comunidades hicieran. Y creo que eso es lo que le dio el éxito a que la celebración se hiciera. Además de que la iglesia y las políticas públicas permitieron que sean días de asueto, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver todo esto que se está comentando. Pero fíjate que también hay algo interesante que mencionaste, las imágenes. El arte es fundamental y sobre todo las comunidades que tienen a los Cristos articulados, que están elaborados en pasta de maíz, en algunos de ellos, y que tienen articulaciones hechas con cuero, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia los tiene bien clasificados. Y muchas de estas esculturas de estos Cristos tienen cabello natural y dientes que están labrados en hueso o son dientes reales. O sea, son representaciones tan increíbles que ves al Cristo y pareciera como si realmente estuviera ahí, ¿no? Lo comentábamos, o sea, de que llega un momento donde dejan caer la cabeza del Cristo articulado y la gente queda completamente impactada porque es como ver la muerte de una persona, ver las imágenes religiosas de las vírgenes, de la Dolorosa, ver
esa expresión de agonía, de desesperación, ver a María Magdalena también llorar, y sobre todo aquí viene esta cuestión de solemnidad. Se anuncia la muerte de Cristo a cubrir todos los santos de negro. Sí, así son las tradiciones. Van siendo tradiciones, y el cubrir las imágenes viene ya desde antes, ¿no? Desde el tiempo de Cuaresma, y esto es para que no se distraiga el centro, ¿no? El centro es Jesús, ¿no? Es de común con este simbolismo, y dentro de la tradición de la Iglesia Católica, el tiempo de Cuaresma tiene un color que es el morado, entonces se cubren en las iglesias las imágenes. Regreso a lo que veíamos en la cápsula, que decíamos estos simbolismos, el Judas, etcétera, y cómo también quienes forman parte van teniendo esta apertura. Esta chica, ¿no? Que decía, alguien apareció y nadie sabía quién era, ¿no? Tradicionalmente varones, los fariseos en este caso, decían, apareció alguien que nunca supimos hasta que no se descubrió. Cómo también se va abriendo, se va aperturando en algún momento que era tan cerrado, de puros hombres, ¿no? Y no, pues ahora ya tenemos, dice él mismo, ¿no? Que va liderando, ya tenemos más mujeres que se han sumado, que se van también incorporando, y esto por la apertura, porque también pudieron haber dicho, no, ¿tú qué haces aquí? No, estás violando nuestra tradición, tú estás estropeando nuestras costumbres. No, la van incluyendo, y se van incluyendo más, que vamos viendo esta riqueza también en estas celebraciones pascuales, donde las mujeres, comenzando desde Magdalena, ¿no? Van siendo integradas, van siendo incorporadas, y qué bueno, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque incluso en lo religioso, quienes más asisten a cualquier iglesia, cualquier religiosidad, son mujeres. Sí. Pues sí. No, el mayor volumen son mujeres, y que no tengan participación en algunos espacios como en estos, diríamos, ¿dónde, no? Claro. Qué bueno que la apertura se está dando, los simbolismos se están dando, y esto de la quema del Judas, que viene, ¿no? También como una tradición, y varía el día en que se quema, ¿no? Unos lo queman el viernes, otros el sábado, otros el domingo. Parte de la tradición, de la cultura, sí, claro, del lugar en donde se encuentren, y hay espacios inclusive en los que pues vienen las figuras, y cuando explotan salen como una especie de premios, ¿no? Yo lo he visto en los domingos, sobre todo cuando se quema en domingo, porque también es un simbolismo de Jesús ha resucitado, y entonces es el regalo, ¿no? El regalo, que pueden ser playeras, juguetes, lo que sea, pero vienen brotando cosas de vamos a decir, de la piñata, que con cohetes, pues explota, y los regalos se esparcen, ¿no? Sí. Maestro, yo voy a retomar lo que usted decía de las mujeres, porque veíamos a esta chica, tiene 13 años, y ella ya entiende, ya incorpora estas tradiciones, y también veíamos a un pequeñito, un chiquitito de 5 años, que yo platiqué con él, y él me decía, es que mi papá lo hace, es que mi abuelo lo hace, y entonces van heredando estas tradiciones, que es una parte también muy importante de la cultura. Y me llama la atención también un comentario que nos envía Tomás Medina desde Jalisco. Nos dice, lo que me llama la atención es cómo muchas de estas tradiciones han pasado de mano en mano. ¿Quién enseña hoy en día a los niños el significado de las procesiones, de estas tradiciones? Porque seguramente vio ahorita la cápsula, le llamó la atención ver al chiquito. Dice, a veces siento que se está perdiendo este hilo. Pues, más bien se va transformando, pasando de la normativa, por ejemplo, ¿no? De la normativa de las mujeres no participan, porque las mujeres, todavía hasta mediados del siglo XX, nuestra participación era muy cuestionada, ¿no? Al que ahora ya se permita esta idea de la inclusión de niños, de mujeres, de ancianos, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra es la propia cultura, que la iglesia los haga participar, permite que se difunda. Y dos,
que la gente se sienta orgullosa en participar de la Semana Santa, también es así. Entonces es una difusión que se va dando de generación en generación y que se van sumando cosas también como culturales, ¿no? Se van sumando, se van dejando otras, se van sumando y se van sumando. Es parte de la dinámica social, ¿no? Una sociedad que no es dinámica se muere. Una tradición que no es dinámica se muere. Sí, y a mí me gustaría precisamente enfatizar esto. ¿Cómo podemos hacer nosotros precisamente para preservar esas tradiciones culturales? Porque es una responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Pues respondiendo a esta pregunta, visto desde el ámbito histórico, tenemos dos formas. La historia oral. La historia oral es fundamental y ha dado muy buenos resultados. La prueba es que la historia oral ha permitido conservar los testimonios de personas que han estado en momentos clave de la misma, ¿no? Por ejemplo, creo que todos hemos visto alguna vez La lista de Schindler. Esa película se hizo a través de historia oral, de sobrevivientes del Holocausto. Y la gente que participa en la Semana Santa, los cronistas e inclusive historiadores, antropólogos, se pueden dar a la tarea precisamente de hacer entrevistas de historia oral para que precisamente no se vaya perdiendo estos usos y costumbres. Claro. Y peor aún, en algunas ocasiones se pueden llegar a modificar de la manera equivocada y decir, es que esto ya no era como era antes. O sea, se pueden modificar de manera positiva, pero también se pueden ir desvirtuando poco a poco. Claro, por eso es importante esa transmisión oral de la que hablaban de nuestras costumbres y tradiciones. Y bueno, ahora los vamos a invitar a que vean a Ana Hernández, ella es directora de turismo de Tlalpujahua, a María de los Ángeles Hernández, cocinera, a Raimundo Saucedo y Juanita Saucedo, promotores turísticos, y Helen Reyes, subdirectora de turismo de Tlalpujahua. ¿Por qué razón? Pues porque también parte importante de esta conmemoración de Semana Santa, pues sí, tiene que ver con nuestra gastronomía. Soy la directora de turismo de Tlalpujahua y quiero compartirles lo que aquí en Tlalpujahua se ofrece en toda la época del año. Les presento aquí a la señora Ángeles, quien nos va a platicar sobre la gastronomía. Bienvenidos. En lo de la gastronomía de aquí de Semana Santa, tenemos las tortitas que son de coliflor, tenemos las tortitas de camarones que van con nopales y papas en chile guajillo, tenemos la salsa, tenemos las tortillas hechas a mano, tenemos el pulque cómo se hace o cómo se prepara, pues es ese de los magueyes que se van y se raspan. Se hace primero aguamiel y ya después es el pulque. Tenemos el pan colorado, que es tradicional de aquí de Tlalpujahua, el otro que es de trigo, y tenemos lo que es la tradicional, las rosquillas de anís. Tenemos la conserva se prepara, es fruta de la región, que es el durazno, calabaza, camote, higo. Y por último tenemos los capulines que aquí se dan. Esta fruta se hace a base de puro piloncillo. Tenemos además de lo que es la gastronomía de Tlalpujahua, nuestras tradiciones, que son, la más importante, considerando las fiestas, la procesión de Cristos. Esta se lleva a cabo los días miércoles, el día miércoles de Semana Santa, precedida de que 15 días antes, a esta Semana Mayor, traen todas las imágenes de las comunidades. ¿A dónde? Al Santuario de la Virgen del Carmen, que está en la parte superior del pueblo, y que es una imagen, una hermosa pintura en un muro de adobe de 6 toneladas. También tenemos lo que es la tradición del ritual de los voladores de San Pedro Tarímbaro, que es muy antigua, mucho más que los voladores de Papantla de Veracruz. Y de lo que nosotros contamos, concluyendo con la fiesta Mazahua, que es un ritual que se hace con diferentes danzas que vienen del Estado de México y del Estado de Michoacán a sacar al Señor del Monte. Por otra parte, en cuanto a artesanía se refiere, quiero aprovechar el momento para invitarles a conocer la difusión de lo que la artesanía tiene para ofrecerles en Tlalpujahua. El popotillo es una planta que se encuentra en las praderas y se plasma bajo un boceto según la figura que se desee elegir en diferentes tonalidades. El arte plumario se basa en el plumaje de aves majestuosas por sus tonalidades brillantes
y resistentes. Con ellos se puede elaborar objetos, textiles y también ornamentos. La cerámica es un arte en el cual se trabaja el barro y la arcilla. Esto nos permite facilitar el trabajo para poder elaborar productos de gran calidad como vasijas, jarrones y vajillas. La elaboración de la esfera navideña y artículos decorativos es una actividad en la cual cada artesano desarrolla una gran habilidad y también una inmensa creatividad. Bueno, ya platicamos de la gastronomía, la cultura que tiene Tlalpujahua, pero también hablemos del clima. Aquí radica entre los 15 y los 25 grados en verano, pero también recordemos que baja la temperatura por la tarde-noche, así que se les recomienda que vengan ustedes con algo más abrigador. Y bueno, pues recuerden visitar Tlalpujahua, somos esferas, tradiciones y cultura. Para ustedes, Tlalpujahua. ¡Qué maravilla! Gracias a la Dirección de Turismo de Tlalpujahua por abrirnos las puertas y a ustedes por sus comentarios. Nos dice Julián desde Guadalajara: me encanta que en esta época uno puede conocer muchas tradiciones a través de la comida. No necesitas ser devoto, solo abrir el paladar para dejarte sorprender. Luz Elena Romero de Iztacalco, de la Ciudad de México: en mi casa lo que no puede faltar en Semana Santa son los romeritos. Aunque no soy tan fan del sabor, me encanta que sea un platillo que solo se hace una vez al año. Es como una tradición que te conecta con tu familia y tus raíces. Doña Petra Aguilar, desde Guerrero: aquí en el pueblo de Chilapa, todo cambia en Semana Santa, la gente arregla calles y vamos a seguir hablando de todo esto al volver de la pausa. La gastronomía es uno de los elementos culturales más importantes de la Semana Santa. El consumo de platillos como romeritos, bacalao y otros hechos con pescados y mariscos se incrementa durante esta temporada. La Semana Santa, digamos, comprende desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, ¿no? Todos esos días donde se va a conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se celebra siempre después de la primer luna llena de primavera, ¿no? Entonces, por eso se mueve, por eso tiene este movimiento. Puede ser en marzo, puede ser en abril. Una vez que empieza la evangelización, se les empieza a enseñar a los indígenas la importancia de quién es Cristo, porque ahí también empezaba un juego inclusive con la cuestión de si tienen alma los indígenas, no tienen alma. Entonces fue la mejor manera de enseñarles de que todo aquel que cree en Cristo tiene un alma. Y inclusive los conventos que se fundan en la Nueva España desde el siglo XVI, llámese franciscanos, dominicos, agustinos, empezaron a colocar capillas pozas que eran fundamentales para lo que era la procesión de la Semana Santa, en las cuales se detenían, hacían una misa y pasaban a la siguiente, hacían otra misa, así sucesivamente, hasta que se completaba precisamente lo que era el Vía Crucis. No eran ceremonias de alegría como hoy lo vemos, eran extraordinariamente muy solemnes y en completo silencio. No era un periodo en el calendario mesoamericano tan significativo como lo son las semillas, por ejemplo, la bendición de semillas, que también tiene su igual aquí en Mesoamérica. Sin embargo, sí pudo equipararse y pudo darse el proceso sincrético, porque dejaban los frailes que festejaran como ellos sabían. Desde el cristianismo católico, sus raíces son judías, ¿no? Entonces la Pascua tiene este precedente de la liberación de Israel cuando fueron esclavos en Egipto, ¿no? Esta comida pascual de la que se habla, la última cena de Jesús. Vamos viendo cómo se van juntando elementos culturales, elementos religiosos, elementos que se van adaptando a cada una de las etapas, y en este caso en el cristianismo, pues esa Pascua, que ahora ya no va a ser el cordero, digamos, que comen los judíos, sino que se transforma y es ahora Jesús. Entonces Jesús toma el lugar del cordero y le da otro simbolismo, que es también el simbolismo que llega hasta nuestros días en el cristianismo.
Pues sí, sin duda que también la gastronomía, lo que comemos durante la Semana Santa tiene un significado especial. ¿Quién le entra al tema? La última cena, ¿no? Esa sí no la podemos olvidar, la última cena. La última cena es parte de estas Pascuas judías, como ya lo había comentado el maestro, pero hay dos elementos fundamentales que a veces pasan tan desapercibidos y que inclusive en la homilía la gente pues ya lo toma como algo muy común, ¿no? El pan y el vino. Entender por qué en la última cena Jesús está tomando un pan. Como son las Pascuas judías, es un pan sin levadura, es un pan muy duro. Y por lo tanto lo tiene que partir literalmente con mucha fuerza y remojarse en vino para poderlo ingerir. O sea, si hablamos de gastronomía, la última cena es de donde ha partido todo esto, definitivamente. Y aquí en lo que mencionas, esta cuestión de la comida, yo me quiero detener ahí porque antropológicamente es muy rico. La mesa, o sea, la mesa compartida, ¿no? ¿Con quién compartimos la comida? ¿Con quién compartimos la mesa? La última cena, ¿con quién estaba Jesús? ¿No? Lo que celebramos y el simbolismo antropológico que se le da a la misma comida. Y nosotros, por ejemplo, desde el cristianismo católico, pues la Eucaristía es una mesa compartida. Sigue siendo precisamente el que se da la comida. Y en ese simbolismo del que yo les decía, Jesús, que en la última cena pronuncia las palabras, ¿no? Tomad y comed, este es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Entonces, este simbolismo tan arraigado y que celebramos precisamente hoy, ¿no? Hoy algo de lo que celebramos Jueves Santo es esa parte, la última cena, la institución de la Eucaristía desde el cristianismo y culturalmente hablando, la comida, la gastronomía que hay en estos días es riquísima, ¿no? Sin duda. Claro, pero también debemos de tener en cuenta que todas las fiestas que se celebran a lo largo del año siempre llevan comida, siempre terminan con comida y es para unir a la familia, además porque se realizan dos aspectos. Uno, la ofrenda, ¿no? Que es hacia los vivos, hacia los santos, y otra, el compartir, ¿no? Para la unidad, la cohesión social y que también viene a reproducir la identidad. Y sin duda algo que no falta en las mesas en esta época, en este Jueves Santo, en esta Semana Santa, pues son los mariscos, ¿no? Y entonces vamos a ver esta entrevista con Erika Moreno, ella es locataria de La Nueva Viga, y Abigail Guzmán, administradora de La Nueva Viga, porque pues sí, aquí está el recorrido por La Viga y sus deliciosos mariscos. Nos encontramos situados en la Central de Pescados y Mariscos La Nueva Viga, en donde los estamos invitando a que vengan y consuman pescado esta Semana Santa. Este Jueves Santo es que todos tenemos que comer pescado sin excepción. Recordemos que la Semana Santa es a partir del 13 al 19 de abril. Estamos ubicados en Eje 6 Sur 560. La Nueva Viga tiene 32 años de apertura, de comercializar de producto de marisco de mayoreo y menudeo. Tenemos un consumo durante los 365 días del año de 1.500 toneladas y en Semana Mayor llega a aumentar hasta 2.000 toneladas, sobre todo por la temporada de Cuaresma. Aquí en este mercado podemos encontrar dos horarios de entrada, uno que es de mayoreo, es 1 de la mañana a 10, 11 de la mañana, y el horario de menudeo, que es en el que yo me encuentro, que nosotros damos servicio de 6 de la mañana hasta 4 de la tarde. También indicarles que se pueden venir en transporte público. El metro más cercano está en el metro Aculco. Sobre el eje 6 también puede haber transporte para que puedan venir a pie. Y también es importante que tengan en cuenta que la afluencia aumenta. Entonces, que se prevengan a visitarnos con tiempo y que la estancia que tengan aquí sea placentera y segura. Normalmente todas las Semanas Santas nosotros lo que más vendemos es mojarra, sierra, camarón, guachinangos, que son los productos más comunes y que la gente nos pide más. Son los productos que todo el año vendemos, pero en esta semana en específico lo vendemos mucho más. Así como tengo productos que son muy accesibles y muy buscados entre el público, también tengo productos exóticos como un lenguado
para todos los que no conozcan el lenguado, miren qué hermoso pescado. De este lado no trae ojo y del otro lado trae sus 2 ojos. El lado café trae sus 2 ojos y el lado blanco solamente no trae ojos. ¿Qué tal? Sí, así es el pescado tal cual y además es súper delicioso para hacer ceviche, para hacer filete, para hacer fajitas. Por acá tenemos la estrella, lo que todos buscan, un guachinango. En esta Semana Santa pueden encontrar cualquier producto que esté a la mano y al bolsillo de nuestros consumidores. Tenemos jurel, tenemos curvina, mojarra, camarón y es importante que comprendan que La Nueva Viga, a pesar de que es un centro distribuidor de mayoreo, también es una venta al menudeo. Los invitamos nuevamente a que nos visiten en esta Semana Santa y que se lleven la mejor frescura del mar que se encuentra aquí en La Nueva Viga. Gracias a Erika y a Abigail. Terminando el programa, nos vamos a La Nueva Viga todos. Por supuesto. Excelente, claro que sí. Que nos abrió el apetito. Nos dice Gabriel Ortega, yo trabajo casi todos los días, pero en Semana Santa siempre trato de ir con mi familia al río a pescar. Más que por religión, es una tradición porque es de las pocas veces que todos coincidimos para convivir, entonces se conjuga todo, gastronomía, cultura, tradición, todo. ¿Y por qué los mariscos, A ti te toca, porque estabas ahorita atrás platicando qué Bueno, onda con los mariscos. En el caso de los mariscos, bueno, el pescado era uno de los alimentos que inclusive desde la época antigua era muchísimo más accesible. Y hay otro elemento que es fundamental, que a veces se dice entre algunas familias, nos sentamos a compartir el pan y la sal, ¿no? La sal era necesaria para poder conservar los alimentos, los deshidrataban y de ahí se derivaba ciertos potajes que estaban hechos de pescado. ¿Por qué? Porque la carne en la antigüedad era un producto extraordinariamente caro. Solamente los más opulentes podían comprar carne. Entonces, ¿qué era lo más barato? Pues los mariscos. Y, por ejemplo, en la época del virreinato, que estamos ahorita con el tema de Semana Santa, a veces la iglesia sacaba bulas, que eran bulas para poder comer carne en Semana Santa. Y venía un tabulador de cuánto valía para cada sector de la población. Para los españoles les costaba 5 pesos de oro, para los mestizos les valía 2 pesos, para el indígena 1 peso de plata. O sea, era el hecho de que decían, ¿para qué nos engañamos? La gente nunca va a dejar de comer carne. Claro. Sigue siendo demasiado sabroso. Pero lo interesante es precisamente el poder disfrutar de estos sabores tan específicos en estas fechas, sin duda, ¿no? Sin duda, porque si bien tiene un simbolismo religioso, como ya lo mencionaba, esta cuestión de era lo más accesible, y en el caso, por ejemplo, de la abstinencia, ¿no? El ayuno es aquel que sí podía adquirir la carne, solidarizarse con el otro, ¿no? Incluso poder aportar para que otros tuvieran que comer, ¿no? Hoy tenemos esta riqueza, lo acabamos de ver, claro. Y los sabores en nuestro país son maravillosos, o sea, desde cualquier pescado que podemos tener, los romeritos, etcétera, que es muy rico y acompañado ya con nuestra propia bebida, por ejemplo, ¿no? El pulque o de la región donde te encuentres, que es riquísimo, y volvemos, es compartir la unidad, la reunión de la familia, la reunión con los amigos, que se va también gestando no solamente en la mesa, digamos así, en la mesa de la casa, sino también en la mesa de la religiosidad, ¿no? Porque en algunos lados pues se conjuntan las dos, la tradición, la fe, la religiosidad y también la cuestión de la cultura en las casas. Supuesto. Pero además recordemos que el símbolo de Cristo es el pescado. Entonces, sí, eso es representado por un pez, por un pescado, el símbolo de un pez. Entonces, claro, o sea, Cristo está representado por el pez, San Pedro era el pescador de hombres, entonces igual es representado con para nada más acotar esto, ese símbolo del pez en las primeras comunidades cristianas era la señal que iba dirigiendo hacia dónde estaba la reunión. La reunión de los cristianos. La reunión de los cristianos, claro. Porque eran perseguidos. Entonces, con esos signos eran como las flechas pues, para llevar. Qué gran historia y qué gran plática, de verdad, hoy en Jueves Santo. Muy, muy interesante lo que acabamos de escuchar. Y bueno, desde aquí, ojalá que sigan ustedes
disfrutando de la Semana Santa. Y bueno, ahora los invitamos a que vean y disfruten de las recomendaciones de teatro con Andrés Castuera. Abrazo a todas y todos. ¿Qué tal, gente amante de las tablas y los telones? Es tiempo de teatro por el 11. Hoy, una obra que es más bien un homenaje, un recuerdo a aquellos que precisamente han perdido sus propios recuerdos, Memorias del Olvido. La historia de Pedro G. Pacífico, un pintor a que el Alzheimer le ha quitado la memoria y solo su arte podrá salvarlo. Un recorrido entre el silencio donde trata de construir el rompecabezas de su vida para no hundirse en soledad. Una obra que nos hará valorar cada momento, cada persona como si fuera la última vez que vamos a recordarla. ¿A dónde va la memoria cuando es obligada al olvido? Dejemos hablar a las imágenes. Al regresar te diré dónde sumergirte en estas memorias del olvido. Lo veo en tus ojos. Tienes miedo. ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? Memorias del Olvido trata sobre un pintor, en una metáfora, que es Pedro Pacífico. Este pintor pues tuvo una gran vida, tuvo una vida longeva y a los 65 años tuvo un giro inesperado. Sufrió Alzheimer, empezó con esta enfermedad neurodegenerativa que dio un cambio total en cómo percibía el mundo. Tuvo por ahí roces con su familia, empezó a tener diferentes problemas con su vida laboral y pues esto no solo permeó en su vida, también permeó en la de su esposa, en la de su hijo y pues es toda una situación que no es ajena, es algo que viven miles de personas. ¿Tú sabes qué pasó con mi abuela? No. Sí sabes. ¿Por qué no me quieres decir? Porque no me corresponde. Bueno, yo espero que el público salga muy conmovido, pero que también empaticen mucho, no solamente con las personas que lo padecen, sino también con los cuidadores, con la gente que anda atendiendo a sus familiares. Es un cuidado literal de 24/7 y de cierta forma a veces llega a consumir a los cuidadores. Y también espero que también se lleven como esta paciencia hacia la gente que no solamente lo sufre, sino también a los viejitos, a los adultos mayores. Es una obra donde toda la gente puede venir, es decir, no está cerrado solamente a un público. Creo que esa es una gran posibilidad y una ventaja de la obra, pero tratamos, sí, evidentemente, llegar a los públicos de la tercera edad y a los niños. Probablemente trabajar este tipo de temas plasmado con títeres puede ayudar a que los niños, las infancias y las juventudes transiten esos temas de una forma muchísimo más digerible o que pueda ser muchísimo más claro a partir de lo que plasmamos en la obra de teatro. Eres mi dulzura, mi más grande amor. Te siento tan dentro, mi más tierno amor. Eres luz y cielo primor, ya no hay más temor. Una puesta en escena donde actores, actrices y títeres conviven en una atmósfera multisensorial que recrea los sueños, los recuerdos y a dónde se van estos cuando el cerebro le juela una mala pasada a estas personas. Una hermosa oportunidad para no olvidar a aquellos que están condenados y obligados al olvido. Del talento de dos jóvenes dramaturgas, Memorias del Olvido te espera los jueves a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Hormiguero. Hasta aquí nuestra cartelera. Nos vemos en la próxima emisión para hablar de teatro mexicano como a ti te gusta verlo, por el 11.